Okay. Bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 5, que es lo que se llama distribución en el muestreo. Ahora vamos a ver qué quiere decir distribución en el muestreo, y lo más interesante, vamos a empezar con intervalos de confianza. Este cuadrito lo rescato de nuevo porque nosotros ya habíamos visto acá estadística descriptiva. Todo el capítulo 4 era estadística descriptiva, hicimos tablas, calculamos estadísticos, funciones de la muestra, vimos algo de gráficos. O sea, con esto describíamos la muestra. Y hoy vimos que los estadísticos, todas las funciones de la muestra se las llamaba estadísticos a toda función de la muestra, y dejábamos, y el término parámetros se refería a todo número que caracterizaba a una población. Características de la población designábamos los parámetros con letras griegas y los estadísticos con letras latinas. Y vimos que cada estadístico era estimador de un parámetro. Entonces, nosotros estimamos puntualmente los parámetros. Ahora nos vamos a pensar un poco más sobre esos estadísticos y nos vamos a acercar a lo que es la inferencia estadística. Vamos a empezar a ver inferencia estadística. Entonces, imaginemos una población sobre la cual definimos una variable aleatoria que llamamos x, cuya esperanza es mu y su varianza es sigma cuadrado. La esperanza, acuérdense que dijimos que nunca íbamos a poder calcular una esperanza, a menos que tuviéramos toda la población, todas las infinidad de observaciones sobre toda la población, cosa que es prácticamente imposible. Pero si uno pudiera tener todas las observaciones, promediar todas las observaciones, ese promedio se llamaría mu y sería el parámetro de tendencia central, el centro de gravedad de esa distribución. Y si pudiéramos calcular sobre toda la población la varianza que habíamos definido como esperanza de x menos esperanza de x al cuadrado, ese número que llamamos sigma cuadrado me estaría indicando la dispersión de valores de toda la población alrededor de esta mu. Como uno no puede tener otra población, toma una muestra aleatoria de tamaño n. Después vamos a formalizar más lo que es muestra aleatoria. Muestra aleatoria de tamaño n, a la cual llamamos así, identificamos los valores de la muestra como valores de x chiquita, fíjense, el nombre está en mayúscula, las observaciones en minúscula, constituida por x1, x2 hasta x sub n, son todas las observaciones que obtuvimos en esa muestra de tamaño n. Si a estas observaciones le calculamos el promedio, ese promedio lo llamaremos x barra, 1 porque es el de la muestra 1, y a la desviación, a la varianza de esa muestra la llamamos S al cuadrado. Por supuesto que con esta media estaremos estimando esta esperanza, y con esta varianza muestral estaremos estimando esa varianza poblacional. Andarán cerca, ¿qué tan cerca? Lo vamos a ver después. Entonces tenemos una muestra con n observaciones. Uno las pone, podríamos nombrarla así ordenadamente, querría decir que este es el primer individuo de la muestra, el segundo, etc. Yo puedo tomar otra muestra, una muestra también de tamaño n, y tendría observaciones x1, x2 hasta x sub n, y obtendría, si los promedio, una media, un estadístico media muestral de la muestra 2, y un estadístico varianza muestral de la muestra 2. ¿Cómo se les ocurre que serán estos valores de x barra? Este x barra 1 con este 2, ¿cómo podrían ser? Son muestras extraídas de la misma población. ¿Similares? Muy bien, similares. No iguales, podrían llegar a ser iguales. Sería una casualidad que dieran iguales. Pero sí esperamos que sean parecidos, similares, porque están extraídos de la misma población. Y las varianzas lo mismo. Y si yo tomara cualquier otra muestra, una iésima muestra, también con las observaciones de x1 hasta xn, y le calculara el promedio, y le calculara la varianza muestral, tendría un x barra sub i y una varianza s sub i cuadrado, que igual serían parecidos a estos, pero no iguales. Puede darse de casualidad igual, pero no espero exactamente que sea igual. La cosa es, si uno, según la muestra que tome, tiene distintos valores de x barra o distintos valores de varianza muestral o de cualquier estadístico que calculemos, el mínimo, el máximo, el centro del recorrido, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que los estadísticos son variables aleatorias, porque varían aleatoriamente según la muestra que uno tome.
Entonces, de ahora en más pensemos siempre en los estadísticos como variables aleatorias. Cuando yo calculé para la muestra 1, esta x barra 1 va a ser un número, y esto también es un valor particular de esa variable aleatoria. ¿Cómo lo llamaríamos esto? Media de muestras de tamaño n, sería un x barra. ¿Y quién sería un s cuadrado? Sería varianza de muestras de tamaño n. Entonces, las muestras son aleatorias, los estadísticos son variables aleatorias. Entonces, yo puedo pensar a la variable aleatoria x barra. Fíjense que la diferencia entre esta x barra y estas es que estas están en minúscula porque son valores particulares, y esta es que está escrita en mayúscula porque es la definición de la variable aleatoria. X barra es media de muestras de tamaño n. ¿Cómo se calcularía? Se calcularía así, como 1 sobre n, por la sumatoria de variables aleatorias x sub i, porque es una variable aleatoria, entonces la defino en función de promedio de variables aleatorias. ¿Quiénes son estas x sub i? x1 será la primera ubicación de la muestra, sería una variable aleatoria que yo podría pensar como x sub 1, variable aleatoria que ocupa el primer lugar de la muestra, y sus valores particulares serían estos x sub 1, x1 de la primera, de segunda, etc. ¿Quién sería x2? Una variable aleatoria que me indica la segunda ubicación de la muestra, y todas esas son aleatorias. Fíjense que además, todas estas, salieron todas de esta población. Entonces eso le va a dar una condición particular a esas xy, que vamos a dar después esa propiedad. En particular, x barra lo podemos escribir como mu sombrero, porque la variable x barra es estimador del parámetro mu. Cortó el estornudo. Bueno. Entonces, si yo pienso x barra como variable aleatoria, ese cuadrado también será una variable aleatoria que la puedo construir de esta manera. Tiene la misma fórmula que habíamos escrito antes, pero ahora las x las nombramos en mayúscula, porque ahora las pensamos como variables aleatorias. Entonces, la variable aleatoria, ese cuadrado, varianza de muestras de tamaño n, se calcula como la sumatoria de variables xy menos x barra elevado al cuadrado, sumada de igual 1 hasta n y dividido por n menos 1. Ese cuadrado, por supuesto, es el estimador de la varianza poblacional sigma cuadrado, o sea, es sigma cuadrado sombrero. Siempre que vean un sombrerito se lee estimador de. Esto se lee estimador de mu. ¿Quién es? X barra. O sea, el estimador de la media poblacional es la media muestral. ¿Quién es el estimador de la varianza poblacional? La varianza muestral. Y ya que hablamos de muestra aleatoria, esta es una definición muy técnica de la que llamamos muestra aleatoria. Por un lado, uno puede pensar como muestra aleatoria la muestra que fue tomada aleatoriamente de una población. Bueno, vamos a una definición más técnica. Muestra aleatoria va a ser, fíjense lo que es esto, es una n-upla de variables aleatorias x sub i. ¿Sí? ¿Qué es dupla? Es 2, un par ordenado. Tripla es 3, una tripla ordenada. Bueno, esto es una n-upla. Tenemos n variables aleatorias x sub i. Es una, o sea, la muestra aleatoria es una n-upla de variables xy que tienen estas dos características principales. Primero, son independientes, o sea, son tomadas en forma independiente. Y esto es muy lógico por lo que dijimos, y es muy importante para las demostraciones que vendrán después, que todas estas xy tienen la misma distribución de x, lo cual es totalmente lógico porque todas vienen muestreadas desde la misma población. Entonces, la variable x1, cualquiera de estas x pudo caer en el primer lugar de la muestra. Cualquiera de estas x pudo caer en el segundo lugar de la muestra y así sucesivamente. Son estas variables aleatorias que caen en la iésima ubicación de la n-upla. Y todas tienen la misma distribución de x, porque salen todas de esta misma población. ¿Está bien? Todas, no dijimos qué distribución, pero tienen todas la misma distribución, porque vienen de acá. Lo cual nos indica, que nos va a venir bien después, que todas tienen el mismo parámetro de esperancia y el mismo parámetro de la varianza. O sea, todas la misma distribución y son independientes. Quiere decir, no voy a tomar en una muestra aleatoria dos individuos gemelos, voy a tomar en forma aleatoria. Voy a tratar de que sea lo más independiente posible cuando haga el muestreo. Entonces, este cuadrito, acuérdenselo de memoria, porque esto es una típica pregunta de examen oral.
Definición de muestra aleatoria, es lo que dijimos recién. Es una n-upla de variables aleatorias xy que tienen dos características fundamentales. Son independientes y todas tienen la misma distribución. Acuérdense que a estas propiedades vamos a recurrir después para demostrar 2 o 3 cositas. Bueno, esta misma definición está acá. Bueno, eso lo vamos a demostrar para deducir cuál es la esperanza de x barra y cuál es la varianza de x barra. Vamos a necesitar estas características. Vamos a pensar un poco, un ejercicio así como de imaginación. Supónganse, vamos a pensar en el ejemplo, vamos a pensar en el ejemplo que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el videíto de la normal, que era peso de mujeres adultas? Bueno, pensemos que tengo toda la población de mujeres adultas ordenadas según sus pesos de menor a mayor. Si uno dijimos que le calculaba el promedio de todas esas X, eso me daba mu. Y si yo calculaba la varianza de toda esa población, me daba sigma al cuadrado, que me indicaba una dispersión de los valores alrededor del centro de gravedad mu. Ahora supónganse que en vez de tener a todas individualmente ordenadas, las tengo ordenadas en forma de... después de haber tomado muestras aleatorias. Yo tomo muestra aleatoria de esa población, digamos un tamaño pequeño, 5. Una muestra aleatoria de 5 mujeres. Entonces yo tomo una muestra aleatoria, acuérdense que la muestra aleatoria está tomada aleatoriamente. Pueden caer de cualquier lugar, los valores de peso pueden caer en cualquier lugar del eje. Puede caer una mujer extremadamente flaca, una mujer extremadamente gorda o una mujer del centro de la distribución. Entonces, agrupo toda la población en muestras de tamaño 5. Cada muestra tiene escrito arriba quién es la media. Y ahora ordeno las medias en forma creciente. 2 preguntas que vamos a responder intuitivamente y después las vamos a demostrar. ¿Cuál sería el promedio de esas medias? Acuérdense que yo había calculado el promedio de las X, dio mu, y la varianza de las X había dado sigma cuadrado. Ahora pienso cuál es el promedio de esas X barra. En cada muestra tengo muestra de tamaño 5 con su valor de X barra ordenadas. Yo ahora mido el promedio de todas esas X barra. ¿Cómo se les ocurre que daría el promedio? Por intuición pura y simple. Mu. El promedio de esas medias. Sí, sin miedo. Mu. Sí, mu. Perfecto, Germán. Va a dar mu. Porque el promedio es una medida muy amable, ¿no? Muy simple, muy clara, muy noble. O sea que el promedio de los promedios tendría que dar mu y después lo vamos a demostrar por fórmula. Ahora les pregunto otra, ¿cómo se les ocurre que sería la varianza? Varianza pensada como dispersión alrededor de la media. Las medias van a estar alrededor de mu, igual de dispersas que las X, más dispersas de las X o menos dispersas que las X. Las X barra. ¿Qué va a tener? ¿Mayor dispersión, igual o menor? Menor dispersión. Muy bien, Germán. ¿Por qué? Van a tener menor dispersión. Para hacer un promedio, vamos a tener colaboración como de todo el rango y, por ejemplo, las X que están más lejos van a tener una distancia mucho mayor que la que van a tener el promedio. Bien, las medias van a tener menor distancia alrededor de mu. ¿Por qué? Porque cuando yo calculé la media, puede entrar una mujer extremadamente flaca o extremadamente gorda o alguna del medio. Entonces, cuando yo haga ese promedio, en ese promedio se van a compensar valores extremos, y ese promedio va a estar mucho más cerca del valor de mu. Y eso también lo vamos a demostrar. Les pregunto, ¿quién va a tener menos dispersión? ¿Una muestra de tamaño 5 o una muestra de tamaño 10? ¿La muestra de tamaño 5? Menor dispersión, o sea, más cerca de mu. ¿Quién va a compensar más los valores extremos? ¿Una muestra de tamaño 5 o de tamaño 10? La de tamaño 5, porque es más chica. Claro, bueno, es más chica. Pero si es más chica, de casualidad o por azar, podrían haber caído a lo mejor muchas mujeres del extremo izquierdo o del extremo derecho. Pero si vos tomás 10, se hace más o menos probable que entren mujeres todas del extremo. Va a ser menos probable. Más probable, sí.
O sea, va a ser menos probable que entren, que esté muy sesgada la muestra. Pensemos una cosa, si yo tomo una mujer al azar, ¿hay cierta probabilidad de que pese 50 o menos kilos? Sí, tranquilamente podría encontrar una mujer de 50 o menos. Pero ahora pensemos del lado de promedio. Si yo tomo un promedio de 5 mujeres, ¿es probable que ese promedio me dé menos que 50 kilogramos? Medio difícil, porque para que el promedio me dé menos de 50, tienen que haber caído todas de 50, 40 y pico, 50 y pico, y que tienen que haber caído todas mujeres del extremo izquierdo. Y si la muestra fue aleatoriamente tomada, es más difícil que caigan todas de ese extremo. Lo mismo del otro extremo. Lo más probable es que se hayan compensado de extremos y eso me dé siempre más cerca del promedio. Eso lo llamo de compensación, ¿no? Se compensen valores grandes con pequeños. Es más fácil que compense una muestra más grande que compense una muestra más chica. O sea que yo espero que la más grande esté todavía más cerca del promedio que una muestra más chica. Ahora lo vamos a ver después con un simulador que les vamos a mostrar que es lindo y lo vamos a ver ahora con una fórmula. Vamos a calcularle. ¿Se acuerdan que dijimos que había que acordarse las propiedades de la esperanza y la varianza en esa diapositiva que vimos? Bueno, esperanza de X barra, vamos a recordar las propiedades. Es la esperanza de esto es lo que definimos como X barra en la diapositiva anterior. 1 sobre n por la suma de las xy desde igual 1 hasta n. Esta es la definición. Hago la esperanza de esto. ¿Acá qué tengo? Constante por una variable, suma de variables. La esperanza de c por x será la constante por la esperanza de la variable. Pero la variable es una suma de variables xy. Y acá entra la otra propiedad que decía que la esperanza de la suma era la suma de las esperanzas. Entonces acá tenemos el 1 sobre n que salió constante por la suma de las esperanzas de las xy. Y acá entra a jugar estas propiedades. De estas dos, ¿cuáles? La segunda. Si todas las x tienen la misma distribución de la x original, entonces todas estas xy tienen la misma esperanza, porque todas tienen la misma distribución. Por eso, en vez de poner x, la esperanza de xy, voy a poner mu, porque todas tienen esperanza mu, todas las x. Entonces, si yo la esperanza de xy la pongo como mu, ahora estoy sumando n veces una constante, y la suma n veces de una constante es n por la constante. Con lo cual n se me simplifica con n y la esperanza de la media quedó igual a mu. ¿Qué pasa cuando la esperanza de un estimador, de un estadístico, coincide con el parámetro al que está estimando? Se dice que ese estimador es insesgado, porque la esperanza va directo al parámetro que está estimando. O sea, no tiene sesgos, no tiene desvíos. Por lo tanto, como la esperanza de X barra es exactamente igual a mu, X barra es un estimador insesgado de la esperanza poblacional mu. Acuérdense que estos números de diapositiva son las de los PDF donde tienen estas propiedades, ¿no? Acá están demostradas y referidas a esas diapositivas. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con la varianza. Dijimos que la varianza era menor que la varianza de la X, fíjense. La varianza de la X era sigma cuadrado. Varianza de X barra es la varianza, de nuevo, de la definición de quién es X barra. Y ahora tengo una constante que es 1 sobre n, y se acuerdan que varianza de c por x era c al cuadrado por la varianza de x. Por eso acá sale 1 sobre n al cuadrado. Ahora tengo la varianza de la suma. Y acá le pusimos un llamado porque acá tengo que recurrir a esta primera de las dos propiedades, que son independientes. Para que la varianza de la suma sea la suma de las varianzas, necesito la primera de estas dos, que es que son independientes. ¿Sí? Bien. Y ahora, de nuevo, la varianza de las xy, como todas tienen la misma distribución de x, la varianza de las xy vale para todas sigma cuadrado. Por eso, como es una constante, ahora puedo sumar n veces la constante sigma cuadrado, me da igual a n por sigma cuadrado, y un n de acá se simplifica con un n de acá, y me queda sigma cuadrado sobre n. ¿Se entendió? Entonces, vieron que usamos estas dos características, las usamos en estas demostraciones. O sea, yo no podría hacer esta demostración si no hubiera enunciado primero estas características. Por eso es tan importante tener en claro la definición de la muestra aleatoria y sus dos características fundamentales. Y fíjense que lo que demostramos es que la varianza de X barra es sigma cuadrado sobre n,
Y acá se justifica con esta fórmula lo que dijimos. ¿Quién compensa más? ¿Muestra de tamaño 10 o tamaño 5? La muestra de tamaño más grande va a dar una varianza más chica para la media, porque el n está en el denominador. ¿De acuerdo? Bien. De nuevo, así como en la X habíamos dicho que la varianza tenía las unidades de la magnitud de la variable al cuadrado, la varianza de la media también va a tener unidades al cuadrado. Por lo tanto, uno toma la raíz cuadrada de eso y la desviación estándar, esta x barra, que es la raíz cuadrada, es lo que llamamos el error estándar de x barra. O sea, la desviación estándar del estadístico lo llamamos error estándar del estadístico. Y el error estándar de x barra va a ser la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada es distributiva respecto del cociente, y me queda en el numerador sigma y en el denominador la raíz de n. ¿Se acuerdan cuando vimos en el gráfico las barras que dijimos da el desvío o el error estándar? Que les dije que era el S sobre la raíz de n, porque era un estimador de este error estándar. Era el estimador de sigma era el S y dividido la raíz de n. Por eso la barra del error estándar quedaba más cortita que la del desvío, porque el error estándar es más pequeño que el desvío estándar. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un poquito más. Si X es normal mu sigma, fíjense que en la diapositiva anterior no hablamos nada de normal, era para cualquier variable aleatoria X. Ahora vamos a entrarnos un poco más en la normal. Si X es normal mu sigma, o sea, normal con esperanza mu y desvío sigma, entonces la X barra también es normal. O sea que el promedio de normales es normal. O sea que la X barra tiene distribución normal con la misma media mu que tenía la X, porque la esperanza de X barra es mu, pero la desviación estándar es sigma sobre la raíz de n, porque la desviación estándar de X barra es la raíz cuadrada de la varianza, que era sigma cuadrado sobre n. O sea que esto se lo van a acordar de memoria y lo van a encabezar en la mayor parte de los problemas que resuelvan. Si X es normal mu sigma, entonces X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. Entonces, si X barra tiene esta distribución, ¿cómo hago para estandarizar X barra? Le tendré que restar su esperanza mu y la tendré que dividir por su propia desviación estándar. Por eso Z es X barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Se le resta mu y se lo divide por su desviación estándar. Y ahora esta es normal 0, 1. ¿Ok? Vamos a demostrar eso. Lo habíamos demostrado con cualquier X, o sea, con X ya está demostrado, demostrémoslo con X barra. Esperanza de Z, ¿no? Esto es deducible fácilmente, pero vamos a demostrar. La esperanza de Z es la esperanza de todo esto. De nuevo, propiedades de la esperanza. Esto es una variable menos una constante dividida por una constante o multiplicada por la constante 1 sobre sigma sobre raíz de n. O sea que la esperanza de C por X es la constante por la esperanza de la X. Acá está puesto el denominador del denominador escrito en el numerador. Entonces me queda raíz de n sobre sigma por la esperanza de X barra menos mu. Y acá tenemos, acá aplicamos otra cosa en el mismo punto. La esperanza de una variable más o menos una constante es la esperanza de la variable más o menos la constante. Por eso acá nos quedó esperanza de X barra menos mu, porque la esperanza de mu es mu. ¿Y ahora qué nos queda? Reemplazar. ¿Cuánto vale la esperanza de X barra? La esperanza de X barra ya habíamos visto que valía 0. ¿No? Perdón, 0 no. La esperanza de X barra era igual a la esperanza de X, era mu. Entonces cuando yo reemplazo acá por mu, me queda mu menos mu igual a 0. Porque la esperanza de la media es igual a la esperanza de la X. Vamos a verificar ahora la varianza, verificar que esta varianza es 1 y que el desvío vale 1. La varianza de Z es la varianza de todo esto. La constante ahora sale al cuadrado, así que ahora tengo sigma cuadrado sobre n. Reescrito es n sobre sigma cuadrado. Y acá me quedó la varianza de X barra menos mu. ¿Se acuerdan la propiedad de la varianza? Varianza de una variable más menos una constante era la varianza de la variable porque la constante no aportaba nada. Bueno, acá quedó. La varianza de X barra menos mu es la varianza de X barra. Y la varianza de X barra ya lo demostramos que era sigma cuadrado sobre n, con lo cual acá se simplifica todo y me queda 1. ¿Sí? Por eso Z, si X barra era normal mu sigma sobre raíz de n, Z
calculado así como una estandarización de la X barra, es una normal con esperanza 0 y desviación estándar 1. Vamos a mirar este cuadrito. Este cuadrito dice lo siguiente, es una propiedad muy interesante. Si X es una variable aleatoria cualquiera, tal que la esperanza de X es igual a mu y la varianza es sigma cuadrado, fíjense que dice cualquiera, no dice normal. Para n suficientemente grande, la variable aleatoria z, x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, esta sigue aproximadamente una distribución normal 0,1. O sea, esta z es normal 0,1 porque esta x era normal. Pero aunque esta x no hubiera sido normal, ahora vamos a ver un simulador que nos va a mostrar bastante bien eso, aunque la x no fuera normal, la x barra, si es la muestra, tiene un tamaño bastante grande, tiene distribución normal. Y lo vamos a ver ahora con este ejemplo. Si ustedes hacen después acá control o algo así, lo lleva a esta, o lo copian y lo ponen en un navegador, van a esta página. Y les va a salir un gráfico, ahora se los voy a mostrar, un gráfico como este. Esto es una distribución es sesgada. Es una distribución sesgada. O sea, tiene una cola larga hacia la derecha, no es simétrica. Y cuando nosotros para una muestra de tamaño 5 le cliquemos ahí donde dice animación, fíjense lo que va a pasar acá. Caen 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? Que cuando uno muestreaba al azar. Acá cayó 1, 2 de acá, porque acá tenemos la mayor densidad de probabilidad, pero también cayó 1 de acá, 1 de acá, y cayó 1 del extremo. Cuando ustedes calculan la media de todos estos, la media queda bastante más centrada, ¿no? Porque queda más cerca del centro. Para que la media quedara acá, tendríamos que haber tenido todos valores caídos, o sea, muestreados desde la cola. O sea que es más difícil encontrar una media que caiga por acá. Las medias van a quedar más bien centradas. Después lo vamos a ver. Acá tienen aparte otro trabajo que si después ustedes, esto es animando muestra por muestra. Cuando ustedes después hagamos clic acá en 10.000 o en 100.000, nos va a hacer lo mismo, pero 10.000 o 100.000 veces este trabajito. Y entonces fíjense que de una distribución tan sesgada, la distribución de la media, de las medias, el histograma de las medias quedó bastante centrado. ¿Sí? Bastante centrado y bastante simétrico. Otra cosa que pueden hacer ahí es acá, cliquear ahí donde dice Fit Normal, ajustarle la normal, y ven que ese ajuste es bastante bueno con una normal. ¿Mm? Bueno, esperen que voy a mostrarles. Esperen. Acá. Ese es el link que les puse. Acá cuando abren ese link va a aparecer esto. Y acá dice Begin, empiezan acá. Y cuando empiezan ahí, van a ver qué dice. Por defecto aparece una distribución normal. Bueno, acá es muy lógico que si animamos, fíjense que acá muestra de tamaño 5, ven que van cayendo los valores y la normal. Si lo hago de nuevo, ven, puede caer alguno del extremo, pero con menos probabilidad. Siempre van a caer más de donde esté la mayor densidad de probabilidad. Si lo hago 10.000 veces, es bastante buena. Si lo hago 100.000 veces, y si le hago que ajuste la normal, bueno, obviamente que ajusta bien. Pero esto es fácil porque esto ya era una normal. Si uno pone una distribución sesgada como aparecía ahí, ven que cuando uno anima, caen bastantes de este lado, pero algunos también pueden caer de los extremos. Caen más cerca de donde está la mayor densidad de probabilidad, pero también pueden caer algunos de los extremos. Entonces, de este extremo que tiene menos densidad de probabilidad, van a caer menos. Siempre van a caer más donde esté la mayor densidad de probabilidad. Y fíjense que las medias siempre tienden a estar más bien centradas. Si yo hago 10.000, miren, y si hago 100.000 muestras, ven que ya tiene el ajuste a la normal, queda bastante centrada. O sea, bastante simétrica la distribución de las medias. Y fíjense que esta, bueno, no, esperen, vuelvo a la normal. Miren, 100.000 datos de la normal, 100.000 muestreos de la normal. ¿Ven que esta normal tiene un cierto desvío? Miren qué tan chico el desvío es de la media. Ven que la media es mucho más acotada que la normal, que el valor de la X. ¿Qué pasa si yo le pongo, vamos a poner muestra de tamaño 20, y hago 100 veces? Miren lo que pasó. ¿Se acuerdan el anterior? Miren con muestras de tamaño 20, qué tan angostito quedó el histograma de la normal ahora. Sigue siendo normal,
porque es una distribución de la media, pero miren cómo disminuyó la desviación estándar. Después ustedes jueguen con esto lo que quieran. Y después tienen custom, es una inventada por uno. Pueden muestrear, qué sé yo, cualquiera, lo que se les ocurra, una bimodal o lo que sea, es, bueno, es muy fea. Supónganse esta, más sesgada todavía que la anterior. 5, otra vez, muestreo, miren cómo se va haciendo simétrica la distribución de la media, aún con esta distribución tan horrible de la X. Bueno, listo. Vuelvo a la diapo. Entonces después ustedes entran ahí y prueban. Esto es lo que vimos recién en los dibujitos, graficado en el mismo gráfico. La curva negra, ¿se acuerdan que la variable que vimos que era la FSH, ¿no? La hormona FSH? La curva negra sería una distribución de la FSH en mujeres normales. La X es normal mu sigma. La curva roja es la X barra. Que sea también normal, bueno, implica que también tiene una distribución gaussiana, y tiene la misma esperanza. Si la X tenía esperanza mu, la X barra también. ¿Qué implica eso para el dibujo? Que va a estar centrada en el mismo lugar, en el valor de mu. Fíjense que esta es una normal 6,3, mu sigma, y esta que es normal, mu sigma sobre la raíz de n, es 6,3 sobre la raíz de 10, porque son muestras de tamaño 10. Entonces tengo el sigma sobre la raíz de n. Entonces el mu es el mismo, o sea que van a estar ubicadas en el mismo, sobre el mismo eje de simetría, sobre mu. Pero esta tiene una desviación estándar de 3, pero la X barra tiene desviación estándar más chica, 3 sobre la raíz de 10. O sea que es una distribución con menos dispersión, y acuérdense que cuando la dispersión disminuía, el máximo tenía que aumentar. El máximo aumentó hasta acá, y la curva se angostó a estos valores. Lo que decíamos hoy, ¿es difícil o fácil encontrar una mujer que pese menos de 50, una media que pese menos de 50? Miren acá, esto es un ejemplo extremo acá. Sobre la distribución de los valores de la hormona, la probabilidad de que una mujer tomada al azar, X, una mujer tomada al azar, X, sea mayor que 11, tenga valor de FSH mayor que 11, es 0,0478. ¿Cuál es esa área? Es todo el área que hay acá a la derecha de 11 hasta la cola, hasta el más infinito. O sea que el 4,78% de la población de esas mujeres tienen valores de hormona FSH mayor que 11. O sea, toda esta área es casi un 5%, 0,0478. Pero, si yo considero muestras aleatorias, media de muestras de tamaño 10, y pregunto, ¿cuál es la probabilidad? O sea, esta forma de escribirlo responde a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tomara una muestra de tamaño 10 mujeres y calculara la media de esa muestra, ¿cuál es la probabilidad de que esa media me dé mayor que 11? Esa probabilidad se achica tanto hasta 7 por 10 a la menos 3 y 3, 6, 7, 8. Por 7 por 10 a la menos 8. Bajó de 4 por 10 a la menos 2 a 7 por 10 a la menos 8. Porque miren qué tanto angostó la disminución de la varianza, que hace que en la cola derecha ya casi debajo de la curva roja prácticamente no quede área. Es muy difícil, prácticamente imposible, encontrar una muestra que tenga una media de tamaño 11. Perdón, tamaño no. Una media que dé mayor que 11, porque es muy difícil que todas hayan caído en esta cola. ¿Se entiende? En cambio, si ustedes quieren calcular una probabilidad que esté alrededor de la media, la probabilidad de alrededor de la media, espera, ahora te contesto, la probabilidad alrededor de la media va a ser mucho más grande debajo de la curva de X barra que debajo de la curva de la X. Federico, una consulta, entonces la campana negra pertenece a una población y la roja a una muestra aleatoria. Bueno, sí, no a una muestra aleatoria. La negra pertenece a la variable X, que es la distribución que pensamos primero. Las mujeres, toda la población ordenada en sus valores individuales de menor a mayor. ¿Se acuerdan el dibujito? Las que eran flacas y las que eran gordas, bueno, es los valores individuales. Pero la roja es la distribución de las medias. Pensá, es como si yo agarrara toda esta población, la agrupara en muestras de tamaño 10, y lo que a quienes le calculo el histograma al cual le ajusto X son las medias. Por eso las medias van a estar mucho más juntas alrededor de mu
con mucha menor dispersión, porque para calcular cada una de las medias que participan de esta población, se promediaron 10 valores. ¿Está? Bueno. Acá. Algo más. Una característica, ustedes tienen esto en la diapositiva 28, lo que tienen acá es para acordar, para clarificar un poco conceptos de... Esperen. Que no me aparece acá. Voy a escribir una cosita con el lápiz, después que falta un rengloncito acá. Acá tienen muestra de observaciones y población de observaciones. Acá tienen algunos conceptos. ¿Qué calculamos sobre muestras? Estadísticos. ¿Qué calculamos sobre población? Parámetros. Un poco para aclarar un poco los conceptos. Propiedades. Los estadísticos son variables aleatorias. Los parámetros son números fijos. Los estadísticos son conocidos, porque los calculo yo sobre las muestras de tamaño n. Los parámetros son desconocidos porque no tengo acceso a toda la población. Ejemplos. Media de la muestra es x barra. Media de la población es mu. Letras latinas, letras griegas para los parámetros. Desviación estándar de la muestra es S. Desviación estándar de la población es sigma. Y si yo quiero... lo que faltaba acá era la varianza. ¿No? Está la raíz cuadrada de la varianza. La varianza de la muestra será S al cuadrado. La varianza de la población será sigma al cuadrado. Faltaría nada más ese rengloncito para hacerlo completa. Bueno, ahora viene lo que habíamos dicho. Si yo calculo x barra, que habíamos dicho que x barra, por ejemplo, era un sombrero, o S cuadrado era sigma cuadrado sombrero, si yo calculo x barra de una muestra, yo sé que va a estar más o menos cerca de mu. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan cerca de mu está el x barra que calculé de una muestra? Bueno, yo no puedo decir cuánto, pero puedo calcular un intervalo a partir de los datos de la muestra que me diga. Este intervalo me garantiza o me informa que dentro de sus extremos puedo encontrar al parámetro con una cierta confianza, por ahora hablemos de cierta probabilidad. Después vamos a ver por qué tenemos que decir confianza y no probabilidad. Con una cierta probabilidad grande, por ejemplo, 1 menos alfa. Me sobra un paréntesis, me olvidó borrarlo. Entonces, ¿qué tan cerca o con qué precisión estoy estimando el parámetro? Me lo indican esos intervalos que voy a construir. Tienen esta forma. Probabilidad de que entre un límite inferior y un límite superior que están construidos con la muestra, con datos de la muestra, por eso son variables aleatorias, son funciones de la muestra, o sea, son variables aleatorias hasta el momento en que lo calculo, ¿no? La probabilidad de que el parámetro desconocido se encuentre en los límites, esa probabilidad es grande, 1 menos alfa. Grande me refiero 0,95 o 95% de porcentaje, 0,95 probabilidad, y como mínimo un 0,90 y como máximo un 0,99. Vamos a ver por qué no menos de 0,90 y por qué no más de 0,99. ¿Está bien? Entonces tengo que encontrar un intervalo de esta forma. Vamos a empezar por el más sencillo. Intervalo de confianza para la media de una variable normal con varianza conocida. Ya dijimos que las varianzas no suelen ser conocidas, ¿no? Que en general son desconocidas. Por ahora, y siempre van a ver que en principio, por una cuestión didáctica, vamos a pensar en la varianza como si fuera conocido, o sea, como si conocemos este sigma o el sigma cuadrado. ¿Está bien? Vamos a pensarlo como conocidas, por una cuestión didáctica. Porque cuando no sea conocida vamos a necesitar otra distribución que todavía no la vimos. Entonces, yo quiero encontrar un intervalo que tenga esta forma. Probabilidad de que entre un límite inferior y un límite superior se encuentre mu, la media de una variable normal, y que esa probabilidad sea 1 menos alfa. Donde L inferior y L superior son funciones de la muestra. Entonces, cuando yo quiero un intervalo, entonces, lo primero que me pregunto, quiero hacer un intervalo de confianza para la media de una normal, para la esperanza. ¿Qué es lo primero que tengo que preguntarme? Lo primero que tengo que preguntarme es qué elementos tengo que disponer. A ver. Ah, ¿qué es alfa? Está bien. Germán, alfa es una probabilidad, es un número menor que 1.
1 menos alfa es una probabilidad, 1 menos un número pequeño. Este 1 menos alfa es grande. O sea que si yo quiero un intervalo que sea del 95 después... No, espera, Andrés. Nivel de confianza es el 1 menos alfa. Alfa es una probabilidad. 1 menos alfa también, pero lo que se llama nivel de confianza es todo esto, 1 menos alfa. Ahora vamos a ver bien la interpretación. Esto es una probabilidad y este nivel de confianza quiero que sea bastante grande, 0,90, 95, 99. Si es 0,95, este alfa va a ser 0,05. Es la probabilidad complementaria a este nivel de confianza. ¿Está bien? Una cierta probabilidad que después vamos a ver, la vamos a interpretar un poco mejor. Listo. Bueno, entonces yo quiero construir un intervalo. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Lo primero que tengo que saber es con quién voy a estimar al parámetro que quiero, la media de la variable normal. Quiero estimar este parámetro. Lo primero que tengo que preguntar con quién lo estimo. O sea, si tomo una muestra, ¿qué voy a tener que calcular? Evidentemente que si yo quiero estimar a mu, necesito el mu sombrero que va a ser x barra. Primera pregunta, ¿con quién voy a estimar al parámetro? Segunda pregunta, este intervalo va a involucrar una probabilidad. Quiere decir que si va a involucrar una probabilidad, yo en algún momento voy a tener que entrar en una tabla, para calcular una probabilidad o calcular un cuantil que salga de esa probabilidad. Entonces, lo segundo que tengo que preguntar, ya que va a involucrar una probabilidad, es en qué distribución interviene o qué distribución tiene. Para lo cual tengo que pensarlo como variable aleatoria. Entonces, si la x era normal mu sigma, y voy a usar la variable aleatoria x barra para estimar el parámetro mu, tengo que pensar cuál es la distribución de x barra. Y x barra, por lo que vimos antes, va a ser normal, con esperanza mu y desviación estándar sigma sobre la raíz de n. Entonces ya puedo empezar a plantear probabilidades, porque ya sé qué distribución es la que voy a usar. Y si x barra es normal, mu sigma sobre la raíz de n, yo ya sé que la puedo estandarizar restándole este mu y dividiéndolo por su error estándar. Y si le resto mu y lo divido por su error estándar, esta distribución de z va a ser normal 0,1. Entonces, tengo una probabilidad que involucra un área 1 menos alfa entre dos valores y tengo una distribución normal 0,1. Entonces vamos a dibujar esa situación. Esperen. Vamos a dibujar esa situación en su función de densidad. Entonces acá tengo la función de densidad de la normal 0,1, tiene esperanza 0, y yo escribimos un área acá en el medio 1 menos alfa, y voy a escribir eso en términos de probabilidad. Entonces, ¿cómo se escribe eso? 1 menos alfa entre qué dos valores va a estar. Vamos a darle una nomenclatura. Si en el medio tengo 1 menos alfa, esta área 1 menos alfa tiene que estar entre dos números que me dejen en sus colas un área alfa, y por convención esa área alfa la reparto mitad en cada cola. Entonces en cada cola voy a tener alfa sobre 2 de este lado y alfa sobre 2 de este lado. Si ustedes suman 1 menos alfa más 2 veces alfa sobre 2, eso da 1, el área total debajo de la curva. El numerito que deja en la cola derecha un área alfa sobre 2 se llama z sub alfa sobre 2. Z porque es la variable z, y alfa sobre 2 porque deja el área en la cola derecha alfa sobre 2. Este número, como esta distribución es simétrica respecto del 0, este numerito se llamará menos z alfa sobre 2, y deja a su izquierda un área alfa sobre 2. Entonces, ¿cómo escribimos esta probabilidad? La escribimos así. La probabilidad de que la variable z se encuentre entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, esa probabilidad es 1 menos alfa, que es esa probabilidad que yo voy a hacer tan grande como quiera. 0,90, 0,95, 0,99. Entonces tengo una probabilidad de que la variable z esté entre dos límites, y esa probabilidad es 1 menos alfa. Dijimos que tenía que llegar a algo como esto. Entonces digo, bueno, ahora yo ya sé z entre dos valores, pero tengo que preguntarme, ¿quién es el z que yo necesito? ¿Quién va a ser el z que a mí me va a servir? Es esta variable aleatoria, z, donde coexisten el parámetro y su estimador. ¿Está bien? En la z están el parámetro mu y su estimador x barra. Entonces, la z que voy a poner acá es esta z. Por eso acá lo que hicimos fue reemplazar esta z por esta, x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n.
esta expresión cada vez se va acercando más a esta. Porque ahora yo acá tengo entre los dos en el miembro del centro de la expresión, tengo al parámetro mu, que es lo que quiero dejar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar esto algebraicamente para que acá en el medio me quede mu. ¿Sí? Vamos a escribir esto mismo en la página que viene, y ahora voy a empezar a despejar para que acá me quede mu para encontrar el intervalo de esta forma. Probabilidad de que mu esté entre dos límites, que son funciones de la muestra, igual a 1 menos alfa. Entonces vamos a llegar después y vamos a ver qué son funciones de la muestra. ¿Qué hago para despejar a mu de acá en el medio? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Pelo de gato. Pasamos multiplicando el sigma sobre raíz de n. Perfecto. A los dos lados. Claro, o sea, en realidad técnicamente multiplico los tres miembros por sigma sobre la raíz de n. Acá va a quedar multiplicada y acá se va a simplificar. Entonces cuando multiplique los tres por lo mismo, acá se simplificó y acá quedó multiplicado por sigma sobre raíz de n y multiplicado por sigma sobre raíz de n. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo x barra menos mu. X barra tendría ahora que restarla, ¿no? Para despejarla. Entonces resto x barra acá, resto x barra acá y resto x barra acá. Lo escribí al principio, pero es lo mismo. Menos x barra menos esto, menos x barra más esto, y acá x barra menos x barra se fue. Pero ahora me quedó menos mu. Yo quiero tener mu ahí en el medio. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar por menos 1. Dividir por menos 1. Bueno, dividir por menos 1, muy bien, o multiplicar por menos 1 los tres miembros. Sí, ¿qué pasa entonces? Decime. ¿Sí? Sí, dale. Multiplicás por menos 1 y tenés que hacer distributiva y se te dan vueltas los signos. Bien, Y se las dan vuelta cuotas. los... Sí, exactamente. Cuando uno multiplica todo por menos 1, el sentido de la desigualdad se invierte. Cuando sea así, acuérdense con un ejemplito fácil, ¿no? Si 2 es menor que 4, menos 2 es mayor que 4, ¿no? Con un ejemplo cualquiera para acordarse. Por eso que se va a invertir. Entonces, acá se multiplicó todo por menos 1. Acá quedaron los dos positivos, acá quedó positivo y negativo. Pero se invirtió la desigualdad. Entonces ahora tengo que reordenar para volver a de menor a mayor, expresar de menor a mayor. Entonces me quedó x barra menos esto, menor que mu, menor que x barra más esto mismo, igual a 1 menos alfa. Efectivamente ahora tengo a mu en un intervalo de probabilidad grande y es función de la muestra. ¿Por qué? Porque x barra es función de la muestra. Sigma es el parámetro. N es el tamaño de muestra que yo elegí y el z alfa sobre 2 sale de la tabla dependiendo de qué valor de 1 menos alfa yo fije, pero es función de la muestra. Esta fórmula que parece así tan larga y tan complicada, se puede escribir mucho más fácil si yo la pienso, fíjense, a x barra acá le resté esto y a x barra le sumé lo mismo, entonces la puedo pensar así, x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Por qué puedo poner un más menos? Porque la distribución de la que partí, que era la normal 0,1, era simétrica respecto de 0. Entonces, estos dos valores tenían el mismo valor absoluto. Por eso, puedo pensarla como un más menos algo. ¿Sí? Porque tenían el mismo valor absoluto acá, el que era negativo y el que era positivo. Entonces, como es simétrica respecto de 0 y elegimos áreas simétricas en las colas, puedo escribir x barra más menos eso. Puedo pensar todavía más fácil la fórmula. ¿X barra qué es? Es el estimador del parámetro respecto de cuál estoy construyendo el intervalo. Esto es un valor de tabla y este es el error estándar. Entonces puedo pensarlo así, que el intervalo es estimador más menos un valor de tabla multiplicado por el error estándar de ese estimador. ¿Sí? X barra más menos eso. Ahora bien, de nuevo, yo acá lo podía escribir como probabilidad. ¿Por qué? Porque acá tengo, acuérdense que para expresar una probabilidad tengo que tener algo aleatorio y algo fijo. ¿Quién es lo aleatorio acá, en esta expresión? Lo aleatorio es x barra, porque yo todavía no tomé la muestra. Lo demás son números fijos, esto de tabla, esto es el parámetro, este es el n, así que lo único aleatorio que hay acá es el x barra. Y es aleatorio porque yo todavía no tomé la muestra de tamaño n y le calculé el x barra. Cuando yo
tome la muestra de tamaño n y calcule el x barra ya no va a ser un x barra grande, variable aleatoria, va a ser un x barra chiquito porque va a ser un número. Y cuando acá haya un número, todo va a ser constante. El parámetro también es desconocido, pero es una constante. O sea que todo va a ser fijo. Quiere decir que ahí yo ya no puedo hablar de variable aleatoria. Entonces se reemplaza el término confianza. Y por eso se llaman intervalos de confianza. Entonces ahora digo, tengo una confianza, 1 menos alfa, de que los extremos de este intervalo incluyen al parámetro. ¿Qué quiere decir esa confianza? ¿Qué quiere decir que confío? Básicamente quiere decir lo siguiente. Ahora vamos a ver en un dibujito interesante. Si yo pudiera calcular 100 intervalos en las mismas condiciones, este 1 menos alfa, pongamos que es 95%, me indicaría que en promedio de cada 100 intervalos que yo podría construir, 95 van a contener al parámetro mu y 5% no lo van a contener. Así se interpreta el intervalo de confianza. De cada 100 intervalos que pudiera calcular, 95 lo van a contener y 5 no. O sea, 1 menos alfa por ciento lo van a contener y alfa por ciento no lo van a contener. Por supuesto que en el momento que yo ya tengo un intervalo, ¿sabrán ustedes si es del 95 que lo contiene o del 5 que no lo contiene? Imposible que lo supieran, porque si no, no hubieran necesitado calcular un intervalo. No lo van a saber, pero ahí está la confianza que le tienen al intervalo. Este más menos, o sea, lo que se le suma y se le resta x barra para obtener los extremos se llama aproximación. Se lo suele llamar aproximación. Y fíjense que es la mitad de la longitud del intervalo. Ven, les voy a hacer un dibujito. Si ustedes tienen acá x barra, le suman la aproximación, tienen el límite superior. Le restan la aproximación, tienen el límite inferior. Eso nos da dos datos interesantes, ¿no? Yo le sumo y le resto lo mismo. Si le sumo lo mismo y le resto lo mismo, cuando yo haga la longitud del intervalo, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces la aproximación. Porque tengo una aproximación para un lado, otra para el otro. 2 veces la aproximación es la longitud. Y la otra cosa importante, ¿qué es? Que x barra quedó justo en el punto medio del intervalo. Quiere decir que si yo les doy 2 extremos de intervalo y no les digo cuánto dio la media, ustedes la pueden calcular. ¿Cómo hacen? Hacen límite inferior más límite superior dividido 2. ¿Está bien? Es el centro, el punto medio del intervalo de confianza. Todo porque la distribución es simétrica, ¿no? Esto me ordena todo. Entonces ahora vamos a mirar un poco la aproximación. Y vamos a ver de quién depende. Vamos a hacer unos calculitos. Les pregunto una cosa antes de seguir. Si ustedes van a calcular un intervalo de confianza para un determinado parámetro, ¿qué les conviene? ¿Que el intervalo sea lo más largo posible o que el intervalo sea lo más corto posible? ¿Qué les convendría? ¿Intervalo largo o intervalo cortito? Estamos estimando un parámetro desconocido, ¿no? Y queremos ver con cierta confianza, saber entre qué valores voy a encontrar al parámetro. ¿Qué les conviene? Si a nadie se le ocurre, les voy a dar un ejemplo extremo. ¿Nadie se le ocurre? Un intervalo corto puede ser. Muy bien, María Rosario. Bien, ¿por qué? Excelente. Porque y porque... perdón. Sí. No, dale vos. Y porque si necesito unos valores en los que tenga confianza, justamente necesito que sea un parámetro chico. Claro, no parámetro, pero que tenga mucha precisión, mayor precisión. El largo o corto se refiere a la precisión. Supónganse, un ejemplo que me gusta dar porque es fácil de imaginar. Supónganse que ustedes trabajan en una clínica obstétrica y les encargan estimar el peso medio que están teniendo los bebés, que están haciendo los bebés con esa clínica, digamos, de 5 años a esta parte. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Van todas las historias clínicas, se ponen a registrar, bebé por bebé nacido, anotan el número, el dato con el peso con el que nació. Entonces van y hacen todo el cálculo, hacen los cálculos, calculan intervalo de confianza, y el intervalo de confianza les da entre 500 gramos y 5 kilos. ¿Está bien? ¿Qué información les da eso? Saber que los bebés nacieron entre 500 gramos, pongo valores muy extremos, y 5 kilos.
o 6, o lo que se imaginen. O sea, un intervalo recontra largo. ¿Da información un intervalo largo? Usted se tomaron un laburo para hacer un trabajo de cálculo y todo, y les da intervalos extremos que podrían haber deducido por la simple lógica. Porque un bebé de menos de 500 no podría haber nacido vivo, y un bebé de, no sé, más de 7 kilos hubiera matado a la madre en el trabajo de parto. Entonces, un intervalo largo es muy poco preciso, no da información. En cambio, si ustedes tomaron todo el trabajo de medir los pesos, hacen el cálculo, el intervalo de confianza les da entre 2,9 kilogramos y 3,1 kilogramos. ¿Eso les da utilidad? Mucha más. Ustedes están acotando mucho más el valor del parámetro. Al tenerlo más corto es una estimación mucho más precisa. Entonces, dado que si yo quiero hallar un intervalo de alta confianza, ¿sí?, pero poca longitud, vamos a ver de quién depende. La longitud no va a depender de la media va a decir dónde está ubicado. La longitud va a depender de estas cosas, del doble de la aproximación, que tiene 3 elementos, 3 factores: el valor de tabla, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. ¿Qué pasa con el valor de tabla? Si yo quiero una alta confianza, voy a tener que elegir un valor de tabla, si quiero alta confianza, el valor de tabla me va a dar grande, porque más confianza, el valor de tabla se aleja del cero de la normal. Entonces, si yo quiero disminuir la longitud del intervalo, para disminuirla tendría que bajar el valor de tabla, pero si bajo el valor de tabla, el valor de tabla chiquito me da una confianza muy chiquita, ¿no? Porque era los numeritos que estaban alrededor del 0, donde el 1 menos alfa estaba acá en el medio, y si yo lo achico por este lado me da una confianza muy chica. Entonces, mucho no me conviene. Por eso dijimos que el coeficiente de confianza, ¿no?, el intervalo de confianza, ni mucho menor que 0,90, porque mucho menor que 0,90 me da un intervalo muy cortito, pero tampoco ni mucho mayor que 0,99, porque también es cierto que si yo tengo mucha confianza, tengo mucha confianza en la estimación, pero ¿qué pasa si yo tengo una confianza muy alta? ¿Qué pasa con esto? Se me agranda un montón el valor de tabla, y si se agranda un montón el valor de tabla, el intervalo se hace recontra largo, y pierdo precisión. Entonces, ni muy poco para que no sufra la confianza, ni muy largo para que no sufra la precisión. Por eso uno dice, más o menos van a haber entre 90, 95 y 99. ¿Se entendió eso? Ni poca confianza, ni demasiada para que no sufra la precisión. ¿Qué otra cosa puedo manejar? Sigma, la varianza. Si disminuye la varianza, disminuye la longitud del intervalo. Pero yo puedo disminuir la varianza. La varianza es inherente a la medición, a la variabilidad del metabolito que esté midiendo, de la variable aleatoria que esté midiendo. Entonces uno diría, bueno, supónganse, yo estoy midiendo, no sé, cualquier cosa, una hormona o lo que sea, en animales. Entonces digo, bueno, estoy teniendo mucho, vamos a ver, no, vamos a ver el peso ¿no? El peso de los niños al nacer. Tengo mucha varianza, me da intervalos muy largos. ¿Por qué puede ser? Bueno, porque a lo mejor estoy midiendo valores de peso en madres que eran obesas, y también entre madres muy delgadas. Entonces, bueno, entonces yo digo, bueno, voy a separar. Entonces voy a hacer un intervalo de confianza para mujeres que tengan un índice de masa corporal, no sé, mayor que 25, y otro para mujeres que en su fecha de parto, lo que sea, hayan tenido índice de masa corporal menor de 25. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo las que tenían en el grupo, calculé el intervalo de confianza, las mujeres que tenían un índice de masa corporal mayor que 25. Cuando tenga el intervalo, ¿qué voy a concluir? ¿A quién lo voy a poder aplicar? Lo voy a poder aplicar solamente a la población de mujeres que tenían índice de masa corporal mayor que 25. Y si quisiera para las más flaquitas, tendría que hacer otra medición. Lo que no me serviría después es para generalizar el hallazgo, ¿se entendió? Entonces estaría basándome solamente en una subpoblación. Entonces la varianza en mucho no la puedo tocar. Puedo asegurarme buenas mediciones, que tengan la mayor precisión posible, pero mucho no lo voy a poder tocar. ¿Y qué es lo que sí puedo tocar con mayor seguridad? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra está en el denominador. Si yo aumento el tamaño de la muestra, la longitud del intervalo disminuye.
O sea que uno tendría que tratar, cuando va a construir un intervalo de confianza, de tener el n lo más grande posible. ¿Sí? Para tener intervalo de confianza lo más corto posible y que no sufra la confianza ni nada. Entonces, no siempre es lo lograble, ¿no? Porque a veces uno está muy limitado en el presupuesto, y si ustedes necesitan pedir al bioterio 100 ratones para hacer una medición, probablemente el técnico del bioterio les diga, no tengo tantos, tenés que arreglarte con menos. Entonces, hay alguna fórmula que nos puede ayudar a ver qué tamaño de muestra podría necesitar. Entonces, hay una fórmula que es cálculo de tamaño de muestra para estimar la esperanza con una aproximación dada. O sea, siempre hay datos que ustedes tienen que conocer. Un dato que tienen que conocer, básicamente, es la aproximación o la longitud. Yo quiero encontrar un intervalo cuya longitud no sea mayor que tanto. Y lo que sí hay que conocer es la varianza de la población. Entonces, por eso dice que la X es normal mu sigma con sigma conocida. Después, la clase que viene vamos a ver por qué necesito que la varianza sea conocida. Si la varianza o desviación estándar no es conocida, habría que hacer una prueba piloto y habría que obtener la desviación estándar de la muestra y usarla como si fuera la varianza poblacional. Porque si uno no tiene la varianza poblacional, si yo uso el S, ya no puedo usar la distribución de Gauss y tengo que usar otra distribución que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Si uno tuviera más de una medición de desviación estándar, usaría la mayor. ¿Por qué? Porque uno siempre, cuando hace una aproximación estadística, tiene que hacer aproximación que me lleven a la situación más desfavorable posible. ¿Para qué? Para asegurarme que la realidad es mejor. ¿Qué es lo peor para mí? Una varianza más grande, porque me da un intervalo más largo. Bueno, si tengo dos, uso la que sea mayor, para asegurarme que la realidad va a ser mucho mejor. Bueno, entonces, vamos a ver la fórmula. Acuérdense que la fórmula del intervalo es esta, x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Esto era la aproximación, entonces yo quiero encontrar un valor, que sea menor o igual que una aproximación determinada. O sea, aproximación o longitud en intervalos. Vamos a hacer un calculito donde el dato es longitud. Si el dato es longitud, longitud es 2 veces la aproximación, será 2 veces esto, que es lo que vamos a hacer después. Entonces, este es el límite que yo me pongo. ¿Qué longitud no quiero superar o qué aproximación no quiero superar? Entonces, mi incógnita es el tamaño de muestra. Uno pone menor o igual, no ponemos igual, porque cuando yo despeje el n me tendría que dar un número entero, y esta cuenta difícilmente me da un número entero. Entonces yo me aseguro, a ver, para dónde voy a aproximar, poniendo acá un menor o igual. O sea, yo quiero que esto sea menor o igual que la aproximación, y acá ¿qué hicimos? Multiplicamos ambos miembros por raíz de n, dividimos ambos por a, y nos quedó esto. Nos quedó que raíz de n tiene que ser mayor o igual que esto, que el valor de tabla por sigma sobre a. Pero, por supuesto, quiero el n, con lo cual voy a elevar al cuadrado ambos miembros, y me da que el n tiene que ser mayor o igual que z alfa sobre 2 por sigma sobre a elevado al cuadrado. Por supuesto, fíjense que el tamaño de muestra tiene que ser un número entero. Entonces, cualquier número con decimales que nos dé hacer esta cuenta, la aproximamos al entero inmediatamente superior. Nos haya dado el decimal que nos haya dado. Pero esto es una buena forma de estimar cuál es el n que necesito para tener un intervalo que no supere determinada longitud y en el cual yo pueda conocer el sigma y pueda fijar el valor de la confianza pedida. ¿Sí? Bueno, esto es una simulación interesante que hace el Infostat. Esperen, de paso voy a abrirlo, así les muestro cómo se hace. Es simulación, lo van a encontrar en aplicaciones académicas. Esperen que se abra. Esto es así. Lo vamos a obtener a partir de una distribución supuesta, ¿no? Una distribución con parámetros supuestos. Acá era, como era de FSH, era una media de 6 y un desvío de 3, o sea, una varianza de 9. Y acá es una simulación de 100 intervalos. Creo que era la muestra de tamaño 10. Entonces, cuando ustedes le ponen aceptar, le ponen el 95%, fíjense que dijimos en promedio 95% iban a contener a mu. Acá ese promedio
dio 96%. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 intervalos hay 96 que contienen a mu, si mu lo habíamos fijado en 6, este 6 le pasa por adentro al 96 de los cada 100, y 100 menos 96 es 4, y tiene que haber 4 que no contienen a mu. Están marcados en rojo. Este, que está todo por debajo, este y este. A esos no contienen a mu. Pero, por supuesto, que ustedes no van a calcular 100 intervalos, van a calcular uno, y puede ser uno de estos, o puede ser uno de estos, que es lo que nunca van a saber. Vamos a... esperen, a ver si puedo... Bueno. Ah, no, hice lío. Le mantuve todos los mamarrachos que le hice. Bueno, después lo vamos a sacar. Bueno, cuando ustedes abren el Infostal, van a encontrar acá, ayuda. No, me quedé pensando. Aplicaciones didácticas, intervalos de confianza. Generación de intervalos de confianza. Muestrear desde una normal con media, ahí le habíamos puesto una media de 6. Y la varianza, el desvío era 3, 3 al cuadrado, varianza 9. Tamaño muestral 10, le dejan 10 si quieren, 100 intervalos y 95% de confianza. Aceptar. Y les da horrible, ese mismo gráfico que vimos antes, donde lo que tienen que hacer para que se vean los puntitos es acá, lo que marcó es son las medias, ¿no? Las series que marcó. Si le aumentan el tamaño de muestra, si le aumentan el tamaño, lo que les marca son las medias. Esos puntitos son las medias, y les marca los extremos del intervalo. Si hacen control y la ruedita para arriba, les aumenta en la tipografía. Acá tienen los intervalos, acá sí justo fueron 95% de cobertura. O sea que vamos a tener 5 que están en rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se entendió? O sea que 95% implica que para que aparezca el 6 van a tener que hacer así. Por ejemplo, 0 y 12. Ahí está. Y para que aparezcan determinados valores de la escala, cuando hagan un gráfico en Infostat, van a tener, no pueden elegir ustedes que aparezcan de a 10 o de a 1 o de a 2. Lo que tienen que hacer es elegir extremos, acá en el eje Y, un mínimo y un máximo que sean más o menos redondos, y le aumentan con tics la cantidad de valores que aparecen, y ahí en algún punto ven que aparezca el dato que ustedes quieren. Con 7 tics aparece el número 6. Y decimales, como tiene 0, le pueden achicar los decimales. Después, si quieren, le pueden cambiar el color de fondo. Color de fondo eligen, qué sé yo, pero no, así. Eligen lo que quieren. Bueno, eso quiere decir, ahora les voy a hacer otra pregunta. A ver, si ustedes se fijan, los intervalos de confianza acá tienen, ¿ven que algunos son cortitos y otros son largos? Algunos son muy largos y otros son muy cortitos. A ver si se imaginan por qué. Vuelvo acá. Este era el intervalo de confianza. ¿Cómo tendrían que ser las longitudes de los 100 intervalos de confianza? Si acá tienen, la longitud depende de esto, ¿no? Valor de tabla por sigma sobre la raíz de n. Tendrían que ser todos iguales. ¿Por qué no son iguales? ¿Qué hace que no sean iguales? Vuelvo a la fórmula. Todos son de la misma confianza, todos son iguales. Todos son del mismo tamaño de muestra, todos son iguales. ¿Qué es lo que no es igual? Es que, por más que uno le dijo, muestré desde una normal con parámetros muy sigma, el programa muestrea, pero muestrea todo. Muestrea la media y muestrea la varianza también. Toma muestras aleatorias y en esas muestras les calcula la media y la varianza. Por eso las longitudes son diferentes. Porque en vez del sigma, lo que está representado es el S, es el estimador de la varianza. Por eso las longitudes del intervalo de confianza dan diferentes. Los más cortos tienen una desviación estándar más chica y los más largos tienen una desviación estándar más grande. Nosotros igual, la clase que viene vamos a ver cómo se calculan las longitudes de estos intervalos de confianza. Va a ser el S sobre la raíz de n, pero el valor de tabla va a ser otra distribución que la vamos a conocer la clase que viene. Vamos a ver un ejemplo numérico. ¿Vamos bien hasta acá?
¿Más o menos se entiende? Los cálculos de intervalo de confianza son muy sencillos, no hay nada más raro que esto. Lo más raro que les puede tocar es que les pregunten, ¿no?, de un intervalo, cuál es el X barra. O, bueno, o que tengan que calcular el tamaño de muestra. Vamos a hacer un ejemplo. Se desea estimar la esperanza de una variable aleatoria normal mu5. ¿Ven? El sigma se supone conocida. La desviación estándar 5. Mediante un intervalo de confianza del 95%. De longitud menor que 2,35. Longitud. ¿Qué tamaño de muestra se debe tomar? Este ejemplo lo tiene en la diapositiva 36, pero ahí está la pregunta que está hecha, dice pregunta con qué confianza. Les cambié la pregunta porque el problema más real que ustedes van a tener que resolver es qué tamaño de muestra van a tener que tomar. Por eso les puse el ejemplo más real, donde tengan que calcular un tamaño de muestra. Entonces, la X es normal mu5, la X barra por supuesto será también normal mu5 sobre la raíz de n, y el n es lo que tengo que calcular. Fórmula de intervalo de confianza con varianza poblacional conocida, X barra más menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Entonces ahora voy a plantearlo de la longitud. La longitud del intervalo de confianza es 2 veces la aproximación. Entonces, la aproximación que yo quiero lograr, la longitud, 2 por la aproximación tiene que ser menor que 2,35. ¿Está bien? La longitud tiene que ser menor que 2,35. Por eso acá pongo 2 por la aproximación menor que 2,35. Y de ahí voy a despejar. En raíz de n pasa multiplicando, 2,35 pasa dividiendo. No, todavía no lo hice. Lo hice después, esperen. Empecé a llenar esto acá. 2 por. Si el intervalo de confianza es de 95%, quiere decir que ese coeficiente es 0,95. Y si el 1 menos alfa es 0,95, el alfa es 0,05, la probabilidad complementaria. Entonces el valor de tabla va a ser z 0,05 sobre 2, porque en cada cola va a haber 0,05 sobre 2 de área. La desviación estándar es 5, reemplazamos acá la desviación estándar. Y eso tiene que ser menor que 2,35. A ver, pregunta. ¿Puedo repetir? Sí. ¿Desde acá? Dice. Me perdí en el valor de tabla. Bueno. Está bien. Hasta acá sí. Vamos a ver lo del valor de tabla. ¿Por qué lo llamamos? Esperen, a ver si... No, esperen, cochito, vamos el lapicito. La cuestión es así. Yo quiero un intervalo de confianza, acá tengo ya la Z, ¿no? De 0,95. 0,95, ¿no? Todo el área acá adentro tiene que ser 0,95. 1 menos 0,95 es 0,05, o sea que el 0,05 tengo mitad en cada cola. 0,025 y acá 0,025. O sea que este número se llama Z 0,05 sobre 2. Porque esto más esto es 0,05. Y este puntito dijimos que llamaba Z 5% en las dos colas. O sea, mitad de 0,05 en cada cola. Por eso esto se llama Z 0,05 sobre 2. Son los que corresponden a un intervalo donde acá adentro hay 0,95 de área. ¿Está bien? Ahora el valor de tabla, ¿por qué lo llamamos Z005 sobre 2? Si ustedes tuvieran un intervalo del 90%, este puntito se llamaría Z010 sobre 2. Y si tuvieran un intervalo de confianza del 99%, este puntito se llamaría Z001 sobre 2. Es el área complementaria repartido entre dos colas. Este sobre 2 quiere decir que está repartido entre las dos colas. El área complementaria del 95%. Bueno, ¿cómo buscamos este valor de tabla? El valor de tabla que dio 1,96 lo encontramos acá abajo. Esperen, vamos a la tabla de normal. ¿Se acuerdan la parte de abajo de la normal? Déjenme llegar. Hay un montón de binomiales y de Poisson. La parte de abajo de todo, de la tabla de normal, era esta. ¿Se acuerdan que acá teníamos los X? Acá f de x el área a la izquierda, acá 1 menos f de x el área a la derecha, y acá 2 por 1 menos f de x, que es la suma de las dos colas.
eran números que estaban aparte porque tenían, ¿se acuerdan? Áreas redondas, bien contundentes. Bueno, nosotros queremos ahora que, a ver, yo acá, no, acá no puedo escribir, a ver, sí puedo escribir, esperen. Déjenme ver. Acá. Dijimos que lo que quiero era encontrar un intervalo donde acá en el medio haya 0,95. Entonces, quiero este punto, que es el Z005 sobre 2. Si acá tengo 0,95, en la suma de las dos colas hay 0,05 y en cada cola hay 0,025. Quiere decir que el F de este número va a ser 0,95 más 0,025, y eso es 0,975, que es este. 0,975 es el F del número. El área a la derecha es 0,025, es esta que está acá. Y la suma de las dos colas, esto más esto, es 0,05. Entonces pueden buscarlo de cualquiera de los tres lugares. Si ya saben que en el medio es 0,95, la suma de las dos colas, 5%, ya saben que estos son las dos colas. Quiere decir que buscan en las dos colas y el valor que queremos es 1,96. Si quisiéramos un intervalo de confianza del 90%, en la suma de las dos colas habría 0,10. El valor crítico sería 1,645. Y si quisieran un intervalo del 99%, en la suma de las dos colas habría 0,01 y el valor de tabla sería 2,576. ¿De acuerdo? Nuestro valor que deja 5% en la suma de las dos colas es el 1,96. Es este. 1,96. Entonces ahora reemplazo todo. 2 por 1,96 por 5 sobre la raíz de n menor que 2,35. Ahora sí. Raíz de n pasa multiplicando, 2,35 dividiendo, la cuenta da 8,34. Que lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Para despejar el n, 69,6. Cualquiera sea este decimal, voy a aproximar el entero inmediatamente superior. El entero inmediatamente superior al 69,6 es 70, o sea que el mínimo tamaño de muestra que tengo que tomar, si quiero conseguir una longitud del intervalo menor que 2,35, el tamaño de muestra tiene que ser 70. ¿Está bien? Si no consiguen 70, y bueno, sacrificarán un poco la confianza, no sé. Les quedará un intervalo, nada, no, la confianza no tendrá, les dará un intervalo más largo, paciencia. Bueno, creo que terminó, sí. Esta era la última diapo. Después, para la clase que viene, vamos a ver qué pasa si el intervalo de confianza, si de la variable no conocemos la desviación estándar. Vamos a tener que estimarla, pero vamos a tener que aprender algunas distribuciones más, además de la normal. Algunas otras distribuciones de variables continuas. Bueno, ¿listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Ejercicios? El jueves que viene no hay clase, ¿no? Sí, ¿por qué no? No, porque como es semana de examen, si no hay. Pero una cosa, ¿la semana que viene ya es el examen? No, no, no. Cuando no tenemos clase es la del 2, creo. No, la semana que viene no tienen el parcial todavía, ¿o sí? El regulatorio sí, el 25, ¿no es? El 25, pero... Espera, no, déjame ver. No, creo que es la otra que no tenemos. Déjame pensar. Porque ahora, pues lo tienen el sábado. Déjame ver. Ahora me dejaste con la duda. Espera un cachito. Esperen, ya que estábamos a buscarlo y les digo. Espérate. Me perdí. ¿Dónde estoy? Acá. 2021, segundo cuatrimestre. Cronograma. Vamos a mirarlo juntos, así no queda duda. Sábado 25, primer regulatorio. Sábado 2, primer promocional. Esta semana es la del 20. No, esta semana es la del 16. 20 al 24 de septiembre tenemos estimación por intervalo, distribución del estadístico. Se pierde la clase del martes 21. Los que pierden es la del martes 21 porque salía la primavera, pero en esta semana sí hay clase. Cuando no hay clase es la semana del 2. Claro, esperen, vamos a ver juntos el calendario. Septiembre. La semana del 20 es esta. No, la semana del 20 es la que viene.
Cuando no tienen clase es esta, la semana del 27. Ahí no hay clase. Porque después la semana del 4 sí, empezamos con test de hipótesis. ¿Está bien? Por lo menos este esquema lo bajé del campus. Ustedes deberían tener el mismo. O sea que la del 20 sí, la semana que viene todavía tenemos clases. Solo pierden los del martes. ¿Sí o no? Para los promocionales hay que anotarse, sí. Perfecto. Sí, para los promocionales van a tener que inscribirse, pero ojo, esperen. Cuando ustedes den el sábado, a lo sumo lunes o martes les van a dar la nota, porque para poder dar el promocional, que va a ser presencial el sábado 2 de octubre, necesitan tener 3 ejercicios bien de los 5. Con 3 ejercicios bien de los 5 pueden dar el promocional. Así que los tienen que tener ya corregidos y se les va a decir, ¿están en condiciones de rendir el promocional o no? Tienen que tener 3 por lo menos bien, digamos, correctos. ¿Sí? Pero por eso van a estar corrigiendo, los jefes de trabajos prácticos van a estar corrigiendo lo loco para darles la nota pronto. ¿Se habilita para anotarse después? Sí, se habilita después del regulatorio, porque solo se van a poder anotar los que ya estén en condiciones, digamos, que tengan aprobado el regulatorio. Bueno. Ya todo eso se los van a decir por campus, quédense tranquilos. Y cada jefe de trabajos prácticos les va a decir quiénes pueden rendir. Bueno, chiquitos, ¿algo más? ¿Qué hora es? Ay, 7:30, me recontrapuré. Bueno, no sé, si quieren dejar acá o quieren que hagamos algún ejercicio, necesitan hacer alguna consulta, quieren algún ejercicio que no les haya salido. Ah, ya sé, esperen, les voy a hacer un ejercicio que el otro día me preguntaron, el martes me preguntaron, que no les salía uno, esperen. Guía de trabajos prácticos. Y déjenme, voy a abrir el pizarrón. Ah, justo ese, se los voy a hacer de nuevo. Les voy a hacer uno que me preguntaron. Si alguien no tiene dudas, váyase, lo dejo hecho para los que estén. Déjenme ver, era del... No, 5 no, tiene que ser de acá. Del 3 era. Uno de probabilidades. Ya les digo. Acá, el 3.10 era. Lo vamos a leer juntos y se los resuelvo. Es importante porque es cuando ustedes no pueden monitorear algo y tienen que usar ustedes el concepto de probabilidad y de áreas debajo de la curva. Este 10 decía lo siguiente. En los diabéticos adultos el nivel de glucosa en sangre en ayunas puede suponerse distribución aproximadamente normal, con media 116 y desviación estándar 15. Bueno, hay algunos que son fáciles, ¿no? Primero, definición de la variable, X. Nivel de glucosa en sangre en ayunas en diabéticos adultos. X tiene distribución normal con media 116, X, distribución normal con una media de 116 y desviación estándar 15. Los primeros no se los hago porque son muy fáciles, son cálculos directos. ¿Cuál es la probabilidad de que un diabético adulto tenga en ayunas nivel de glucosa inferior a 120? Bueno, van a ser la probabilidad de que X sea menor que 120, va a ser la probabilidad de que Z sea menor que 120 menos 116 sobre 15, hacen la cuenta y listo. Para el regulatorio, que es el Infostat, lo pueden hacer directamente desde el Infostat. No necesitan ni siquiera estandarizar porque pueden buscar la probabilidad en la normal con parámetros 116 y 15. Ahora igual vamos a hacer un cálculo. O sea que estos de cálculo de probabilidad, ustedes se las arreglan. ¿Qué pasa cuando pasa algo como esto? ¿Cuál será el nivel de glucosa, el punto D? ¿Cuál será el nivel de glucosa que será superado por el 90% de los diabéticos adultos de la población? Ahí tienen que calcular un valor de la variable X, no de probabilidad. Entonces tienen que entrar desde una probabilidad. Con lo cual, si ustedes van a usar la tabla, tienen que saber cosas a priori. Por ejemplo, ¿qué quiere decir cuál será el nivel de glucosa que es superado por el 90% de los diabéticos adultos? Quiere decir que el 90% de la población tiene valores mayores que ese.
es una probabilidad a la derecha de un número. Entonces, si ustedes piensan en cómo va a ser ese cálculo, cómo va a ser esa probabilidad, lo que les está preguntando es lo siguiente. Si la media es 116, hay un valor de glucemia tal que el 90% tiene valores mayores que él. ¿Qué quiere decir? Que es un área a la derecha de un número. Y si el área a la derecha de un número es 0,90, ese número, a la fuerza, tiene que ser menor que la esperanza. Porque para que esta área sea 0,90, es la mitad del área más otro tanto más de este lado. Quiere decir que este número es un número que llamaremos x sub 0, por ejemplo. Entonces, ¿cómo escribimos esto? ¿Cuál será el nivel de glucosa superado por el 90% de los diabéticos adultos de la población? Yo voy a escribir eso así. La probabilidad de que x sea, el valor de x sea mayor que ese valor x sub 0, que no sé cuánto vale, esa probabilidad tiene que ser 0,90. Este dibujo se escribe así. Si yo quiero calcular ahora, voy a tener que estandarizar. Probabilidad de que x menos 116 sobre 15 sea mayor que el x sub 0 incógnita menos 116 sobre 15. Esto es 0,90. Entonces ahora la pregunta es, este valor, ahora este valor, espera, me falta una cosita más. Probabilidad de que z, porque x menos 116 sobre 15, z, sea mayor que x0 menos 116 sobre 15. Este número es un número debajo de la curva de la campana de Gauss normal 0,1, de una z. Entonces, si yo estandaricé esto, ¿qué quiere decir? Que el 116 pasa a ser el 0, ¿sí? Porque estandaricé, y este número, cuando lo estandarice, ¿qué va a ser? Va a ser un número negativo. ¿Qué número negativo? El número negativo, pero del mismo valor absoluto, que deja a su izquierda un área de 0,90. Entonces, ustedes si van a la tabla impresa, van a ir a buscar el valor que deje a su izquierda un área de 0,90, o sea que tengo un F de 0,90. ¿Quién es? El 1,282. Por lo tanto, si acá el 1,282 deja a su izquierda un 0,90 de área, este será el menos 1,282. Quiere decir que este número es menos 1,282. ¿Se entendió? Quiere decir que si x0, voy a subir un poco, si x0 menos 116 sobre 15 es menos 1,282, entonces el x0 va a ser igual a menos 1,282 por 15 más 116. Con lo cual este número, como esto es negativo, va a ser más chico que 116. Bueno, si quieren hacemos la cuenta. Voy a hacer igual menos 1,282 por 15 más 116. 96,77, que por supuesto es un número menor que 116. 77, ¿cuánto dije? Me olvidé. 96,77. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor es el valor de glucemia que es superado por el 90% de la población de diabéticos adultos. Y eso, después viene algo que se llama percentilo. Percentilo ¿se acuerdan que algo hablamos una vez? Si yo pongo en orden todos los valores de la población, desde el menor hasta el mayor, o de una muestra, si yo divido en 100 partes esa longitud, cada una de esas partes es 1% de los datos. Entonces, el percentilo 1 es tal que a su izquierda está el 1% de todos los valores. El percentilo 2, así sucesivamente. Lo nombramos cuando vimos el box plot. El percentilo 50 es el que deja la mitad de los valores a su izquierda. ¿Cuál sería? Si a la derecha hay un área de 0,90, este es el percentilo 10, porque a su izquierda deja el 10% de las observaciones. Por eso, en la parte que sigue, dice cuál será el nivel de glucosa, tal que el 95% de la población tiene valores menores que él. Esperen, antes de seguir, les muestro por si les toca el regulatorio y quieren usar el Infostat, van a ir estadísticas, probabilidades y cuantiles. La que aparece por defecto es la normal 0,1. Esperen un cachito, lo voy a checar así lo vemos juntos.
probabilidades y cuantiles. La normal 0,1, si yo quiero a la izquierda, por ejemplo, esperen, me perdí. 0,90 era todo el área de izquierda, ¿no? Sí, 0,90 es todo el área a la derecha. Si quiero directamente el valor, la probabilidad de que x sea mayor que x, 0,90, y le pongo calcular, el número ven que me da menos 1,2815 al menos 1,282, porque yo ya directamente le puse que el área a la derecha sea 0,90, ya me lo da como negativo. Y si ustedes le ponen acá directamente, no estandarizar, le ponen los parámetros, una media, una normal con media 116, y desviación, esperen, desviación estándar, porque en el Infostat va la varianza. Igual, 15 al cuadrado, con alg y el sombrerito, que está en la tecla al lado del Enter, la varianza es 225. Entonces, si yo le pongo acá varianza 225, y si quiero el área a la derecha 0,90, ¿ven? Hago lo mismo, pero sin estandarizar. Le pongo los parámetros que van, y le pongo el área a la derecha 0,90. Calcular 96,77, que es el número que habíamos calculado acá. ¿Lo ven? Ahí les da directamente. ¿Se entendió? Bueno, eso entonces se llama el percentilo 10. ¿Se perdieron o más o menos me siguieron? Bueno, se los dejo ahí por si lo quieren mirar. O sea, si usan Infostat no es imprescindible que estandaricen. Vamos a calcular el otro. El percentilo 95. Esperen. Percentilo 95. Punto E. ¿Cuál será el nivel de glucosa tal que el 95% de la población tiene valores menores que él? Este valor en cualquier variable continua se llama el percentilo 95. Entonces, esperen. El 95% tiene valores menores que él. Si esta es la glucemia y la esperanza era 116, el percentilo 95 es tal que el 95% de la población tiene valores menores que él. Este entonces es el percentilo 95. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale, si lo voy a calcular por tabla, expreso la probabilidad. La probabilidad de que x sea menor que, bueno, antes lo llamé x0, lo llamo p95. Menor que esto es 0,95. Y si estandarizo ahora va a ser la probabilidad de que z, ya estandaricé acá, sea menor que p95, bueno, me llenó un círculo, menos p95 menos la esperanza 116 sobre la desviación estándar 15, y esa probabilidad es 0,95. Como ya estoy debajo de una normal 0,1, puedo ir a la tabla, y en la tabla busco quién tiene un F de 0,95. ¿Quién tiene un F de 0,95? El 1,645. Entonces, este número es el 1,645. Por lo tanto, si P95 menos 116 sobre 15 es el 1,645, entonces el percentilo 95 será 1,645 por 15 más 116. 1,645 por 15 más 116 igual 1,645 por 15 más 116, 140,675. 140,675. Y si lo van a buscar en el Infostat, directamente, estadísticas, probabilidades y cuantiles, si ponen acá la media de 116 y acá, ¿ay, cuánto era? Ya me perdí, me olvidé, 225. La varianza 225, o sea el 15 al cuadrado, y quiero el percentilo 95, quiero la probabilidad de que x sea menor o igual que x, esa probabilidad es 0,95. Calcular, y efectivamente 140,667, bueno, 6728, 673, etc. ¿Está bien? Y si usan la normal 0,1,
el valor estandarizado es el 1,645, entonces si acá ponen normal 0,1, en vez de poner, en vez de poner nada, en vez de poner un poco acá la probabilidad 0,95, y cuando la calculo me da el valor de tabla 1,645. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tengan que calcular probabilidades no hay problema, pero si tienen que despejar un valor de la tabla, y van a tener que buscar en la tabla de normal, háganse siempre el dibujito para ver si el valor esperan que sea positivo o negativo según el área que deje en la cola correspondiente, ¿no? Acá ya sabían que este iba a ser negativo, porque si tenía un área a la derecha tan grande como 0,90, cuando estandarizaran, ese valor iba a ser negativo, porque el mu se transforma en 0 al estandarizar. Bueno, ¿algún otro? El que sigue más o menos lo mismo, ¿no? Tensión sistólica, les da los parámetros y pregunta ¿qué porcentaje de la población tendrá valores de tensión sistólica inferiores a 104? Bueno, eso calculan directo. Y acá les pregunta ¿qué valor de la variable de tensión sistólica máximo presenta el 5% de la población que tiene presión arterial más baja? Ese enunciado está medio feo, pero vamos a hacer el dibujito para que se vea. Esto es tensión sistólica en una población que tiene una esperanza de 92 y una desviación estándar de 10. Pregunta, ¿cuál es el valor de tensión máximo? Esto es TAS, tensión arterial sistólica, el valor máximo que presenta el 5% de la población que tiene presión arterial más baja. ¿Cuál es el 5% de la población que tiene presión arterial más baja? Todos los que están en la cola izquierda. ¿Y qué pregunta? Si es el 5%, este es el 5%. Pregunta, ¿cuál es el valor máximo que tiene el 5% de presión arterial más baja? O sea que si acá tienen el 5%, o sea 0,05, van a escribir así. La probabilidad de que X tome un valor menor que este X sub 0, esa probabilidad es 0,05. ¿Está? O sea que este valor, cuando estandaricen, va a ser negativo, por supuesto, porque es un valor que está a la izquierda de la esperanza. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Tienen algún otro? ¿Algún otro que tengan duda, algún ejercicio? ¿No? Bueno. Bueno, listo, chicos. Entonces nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Que tengan linda semana, pasen lindo fin de semana. Si tienen dudas sobre algún ejercicio, pregunten. Y bueno. Gracias. ¿Listo? Bueno, gracias. Chao a Gracias, todos. profe, hasta Suerte. luego. Chao, chiquitos. Buena semana. Ahí está.